Saludos, estimados estudiantes. Continuando con la asignatura de física, unidad 2, vamos a ver problemas de momentos respecto a un punto, pero en tres dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo que dice: la cuerda que se muestra en la figura ejerce una fuerza de magnitud F igual a 200 libras sobre la parte superior del poste en B. Determine la magnitud del momento de F respecto a A. Primero que nada vamos a entender la situación física del problema. Bueno, aquí tenemos en la figura que hay un poste que va de A a B. La función de este poste A a B va a ser generar una palanca que va a estar sometida a esta fuerza F, cuya línea de acción es la que muestro con las líneas punteadas. La línea de acción se puede caracterizar por una dirección que va del punto B al punto C. Entonces, si recordamos, para calcular un momento en tres dimensiones es mediante el producto vectorial o producto cruz de R cruz F, donde R es un vector de radio y F es un vector de fuerza. Tenemos la magnitud de la fuerza, que es de 200 libras, pero hay que caracterizar la fuerza como un vector, mientras que el radio vector es la distancia que hay del punto A al punto B. Para nuestra fortuna, A está en el origen, por lo tanto podemos decir que el radio vector es directamente 5 en I más 6 en J más 1 en K. Y ahí tenemos el vector radio. Ahora, para el vector fuerza, primero tenemos que ver la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza va del punto B al punto C. Entonces, si el punto B está en 5,6,1 y el punto C está en 3,0,4, un vector que va desde B hasta C sería el punto final menos punto inicial. 3 menos 5 menos 2 en I, 0 menos 6 menos 6 en J y 4 menos 1 más 3 en K. Pero este es un vector de distancia que va de B a C, por lo tanto necesitamos un vector que solo nos dé la dirección. Eso lo vamos a encontrar por el vector unitario, calculando la magnitud del vector que va de B a C mediante el teorema de Pitágoras. Sería menos 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y la magnitud sería 7. Entonces, si dividimos cada uno de las componentes del vector BC entre su magnitud, sabemos que tenemos el vector unitario, que sería menos 2 séptimos de I, menos 6 séptimos en J y más 3 séptimos en K. Y ese sería nuestro vector unitario. Para conseguir el vector fuerza, multiplicamos la magnitud de la fuerza de 200 libras por el vector unitario. Y nos daría un total de menos 400 en I, 400 séptimos en I, menos 1200 séptimos en J, más 600 séptimos en K. Y este sería el vector fuerza. Tenemos el vector fuerza y el vector radio. Lo único que queda ahora es
hacer el producto cruz. El producto cruz lo calculamos de la siguiente manera. El momento sería igual a R cruz F, que es igual I J K. Y aquí es muy importante el orden. Primero va el vector radio, que es 5, 6 y 1. Y el vector fuerza. Y listo. Ahora hacemos el producto vectorial. Para la componente ni vamos a multiplicar 600 por esto y 1 por esto. 600, 6 por 600 menos 1 por 1200. Tendríamos entonces 3600 séptimos menos por menos más 1200 séptimos en i. Porque recuerden que es este por este menos este por este. Ahora, para la componente en j, tendríamos menos, porque recordemos que los signos se van alternando, es más, menos, más. Esto por esto, menos esto por esto. Lo que nos da como resultado 5 por 600 séptimos, que son 3000 séptimos, menos por menos más 400 séptimos en j. Y finalmente más, vamos a borrar esto y lo volvemos a escribir. Para la componente en K sería esto por esto menos esto por esto. Quedaría entonces menos 6000 séptimos menos por menos más 2400 séptimos. En K. Y el vector momento daría como resultado 3600 más 1200, 4800 séptimos en I menos 3400 séptimos en J menos 3600 séptimos en K. Si pasamos esto a decimales tendríamos 4800 entre 7, 685.71 en I. Luego 3400 485.71 en J. Y finalmente 3600 .
en 514 punto 28 en K. Y este sería el vector momento. El vector momento, entonces, podemos calcular su magnitud. Y la magnitud vendría dada por 4800 séptimos al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras, más menos 3400 séptimos al cuadrado, más 3600 séptimos al cuadrado. Y eso le sacamos raíz cuadrada. Aquí hubo un error, pusimos al cubo cuadrado. Ahora sí. Y a esto le calculamos raíz cuadrada. 985.19. Libras por pie, por las unidades que se están manejando. Este sería el momento producido respecto en el punto A. Claro que el problema puede también, debido a lo tedioso que puede ser el producto cruz, generarlo en GeoGebra. Por ejemplo, si generamos el vector R, que es 5,6,1, vamos a hacer un nuevo documento. Y en gráficos 3D, generar el vector R, que va a ser 5,6,1. Generar los puntos A y B, que son 5,6,1. Punto B, que es 5,6,1, y el vector C, que es 3,0,4. Y un vector que vaya de B a C. Claro, no nos interesa tanto. A este vector le vamos a llamar vector BC, pero de ese solo nos interesa su dirección. Así que vamos a calcular un vector unitario de BC. Los mismos procedimientos que hicimos en el ejercicio, pero aquí en GeoGebra. No hay necesidad de mostrar este vector porque solo era referencia. Y ese vector unitario lo tenemos que multiplicar por las 200 libras de fuerza. Me lo genera como un punto, así que vamos a decir que la fuerza es igual al vector F. Y listo. Tenemos tanto la fuerza, que la tenemos acá en color azul, como el radio vector, que lo tenemos aquí en color rojo. Tenemos tanto el vector fuerza como el vector radio. Lo único que hay que hacer es utilizar el comando producto vectorial de R, es importante el orden, coma, fuerza, porque así le puse al vector.
y me genera este vector B que le voy a poner M para que sea el vector momento con las mismas componentes que lo que nosotros calculamos aquí a mano. Aquí a mano tenemos 685 menos 485 y 514. Lo mismo nos proporciona el software. Y ahora la magnitud de 985, lo único que hay que hacer es longitud de M. 985. Los mismos resultados obtenidos manualmente se obtuvieron en GeoGebra. La característica es que el vector momento, es decir, el que está en negro, es perpendicular a ambos vectores, al rojo y al azul. Es el que genera el torque. Espero esto les sea de utilidad. Saben que cualquier duda pueden consultarme. Saludos y que estén muy bien.